Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Estás vivo? Pues sí, está todo bien. Aleluya. Aleluya. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te saludamos desde Odessa, Florida, aquí. Gracias. Es miércoles por la noche, en vivo desde Odessa, Florida. Alabado sea Dios. Todavía estamos aquí. Aleluya. Les saludamos en vivo desde Odessa, Florida. Les agradecemos por acompañarnos esta noche. Sabemos que hacer esto es lo correcto. Muy bien. Pero nos alegra que hayan podido acompañarnos aquí. Y alabado sea la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, tuvimos un fin de semana maravilloso y emocionante. Hicimos nuestro retiro en Vero Beach este año. Y Gail ha estado organizando el retiro de mujeres Come Away durante 21 años. Y eso es mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo para establecer algo, hacerlo crecer y prosperar. Y cada año decimos, bueno, vaya, este fue el mejor que hemos tenido. Pero hace unos 5 años empezamos a hacer el bolígrafo. Lo hacemos con los hombres de Conway. Y ha sido maravilloso. Ha sido simplemente emocionante. Y para las personas que realmente asisten, lo que sucede es que les da una exposición ininterrumpida a la palabra durante un periodo de tiempo. Y eso es lo que realmente va a transformar. ¿Sabes? Una palabrita aquí y otra allá nunca va a marcar una diferencia significativa, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es recibir una dosis suficiente para que seas transformado. Y mi hijo me estaba contando, mi hijo ha escrito 6 libros cristianos diferentes y me estaba contando que estaba viendo a un autor en la televisión y le estaban preguntando, decían, ¿por qué sigues hablando de las mismas cosas? ¿Sabes? Y él dijo, bueno, en tus libros, ¿por qué hablas de ciertos temas? Y él respondió, bueno, dijo, han hecho estudios y no sé exactamente quiénes son ni cuáles eran esos estudios. Él dijo, pero han hecho estudios y descubrieron que para que alguien realmente escuche algo y lo escuche, tiene que repetirse, tienen que escucharlo aproximadamente 13 veces. Y dijeron, así que pienso, si realmente quiero que lo entiendan, simplemente tengo que seguir diciéndolo. Simplemente tengo que seguir diciéndolo. Y eso ciertamente es verdad. ¿Sabes? El principio de la repetición espaciada es uno de los principios más fundamentales del aprendizaje. La repetición espaciada. Lo repites y tarde o temprano lo entiendes. Lo entiendes. Hace muchos años, cuando yo era contador, solían decir en sus clases de capacitación, solían decir eso. Para recibir una referencia de alguien, en otras palabras, que alguien te llame y diga, bueno, fui referido por el pastor Gail, él me refirió, o algo así. Decían que habían hecho estos estudios y que, en promedio, se requerían 7 personas para referirte antes de que realmente te llamaran. Sabes, tendrías que tener referencias de 7 personas diferentes. Así que, ya sabes, la verdad es que es un milagro que alguna vez hayas recibido alguna referencia. Pero por supuesto, eso era un promedio, ya sabes. Y así, la repetición y la repetición espaciada son algo muy importante y es una parte fundamental del proceso de aprendizaje y es la base de la confesión. Por eso hacemos confesiones. Cuanto más lo dices, más lo escucharás. Cuanto más lo escuches, más crecerá tu fe. Es fundamental que lo hagas, que estés confesando la palabra. Confiesas las cosas en las que crees. Y muchas veces, en realidad, podemos hablar de ciertas cosas importantes. Muchas veces, y creo que eso está bien. Porque de hecho, ¿sabes Kenneth Hagin, que es uno de mis maestros bíblicos favoritos? Alguien le preguntó una vez porque él continuamente, durante años, predicaba sobre Marcos 11:24. Y le preguntaron, eventualmente le dijeron, ¿cuándo vas a dejar de hablar de Marcos 11:24? Él respondió, cuando lo entiendan, pasaré a otro tema.
Esto es una cosa grandiosa. De todos modos, esta noche nosotros nos topamos con las Escrituras hace unos meses. No quiero leerlo. Retomaremos el tema y continuaremos a partir de ahí. Y es trabajo. Capítulo 38, versículo 33. Voy a leer esto del amplificado. Dice, ¿conocéis las ordenanzas de los cielos? Una mejor traducción de esto podría ser, ¿conoces las reglas de compromiso de la ley espiritual? ¿Conoces las reglas de actuación de la ley espiritual? ¿Sabes qué son las leyes espirituales? Y podrás establecer su dominio sobre la tierra. ¿Qué cosa más poderosa? ¿Lo sabes y lo puedes establecer? En otras palabras, ¿sabes qué son las leyes espirituales? ¿Y puedes tomar esas leyes espirituales y establecer su realidad en tu existencia? Esto es algo muy poderoso. De eso se trata la fe. Esa es la verdad. Eso es particularmente creer en las cosas que no se ven. La palabra dice, en Hebreos, dice que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que las cosas fueron hechas de cosas que no se ven. Se supone que debes formar tu mundo con la palabra de Dios. Se supone que debes estructurar las cosas en las que crees con la palabra de Dios o con la ley espiritual. La palabra de Dios y la ley espiritual son lo mismo, así que tomas la ley espiritual y estructuras tu mundo. Eso es lo que Dios hizo en la creación cuando creó la tierra y todo lo que hay en ella, y el orden creativo. Ahora, lo que dijo Jesús cuando Jesús estaba enseñando lo que llamamos la oración de la palabra, una de las frases en la oración de la palabra es hágase en la tierra como en el cielo. Que se haga en la tierra, eso es tan profundo. Mira, solemos pasar por alto esas cosas, ya sabes, mientras leemos sin realmente meditar. ¿Qué está diciendo ahí? Eso es lo que está diciendo. De eso está hablando la aplicabilidad de este versículo. En otras palabras, las cosas son de cierta manera en el cielo. La manera en que la fe se supone que debe funcionar, especialmente en el ámbito de lo sobrenatural, es que aquello que existe en el cielo, tú lo hagas realidad en la tierra. La palabra de Dios y todas las posibilidades que están contenidas en la palabra de Dios existen en el cielo porque Dios vive en el cielo. Dios está en el cielo. Y todas las posibilidades infinitas. Mira, la palabra de Dios está llena de posibilidades infinitas. Pero si no sabes cómo hacer que esas posibilidades se conviertan en realidad en tu vida, son promesas y son posibilidades, pero no son tus promesas ni son tus posibilidades, porque no sabes cómo hacer que se manifiesten en tu vida. Y eso debería ser fundamental para los cristianos. 101 de cómo tomar cosas que existen en el ámbito del espíritu y hacerlas manifestarse en el mundo en el que vives para que realmente puedas usarlas. Y quiero decir, ¿de qué sirve decir? ¿De qué sirve si en el cielo la regla es que Él quiere que prosperes? Él quiere que seas próspero. O tomemos otro ejemplo, o Él quiere que seas sanado. Pero en la tierra estás enfermo. Mira, la idea detrás de las Escrituras es que seas capaz de tomar la ley espiritual y transportarla al mundo en el que vives para que la ley espiritual no sea solo tu posibilidad, sino que se convierta en tu realidad. Eso es lo que se supone que debemos ser. Eso es lo que se supone que debemos ser como cristianos. Se supone que debemos ser capaces de transportar un concepto o una idea. En otras palabras, lo que existe en el cielo, debemos ser capaces de hacerlo existir en la tierra. Y la mayoría de los cristianos no tienen ni idea de cómo hacer eso. Ni tampoco llegarán a tener idea de cómo hacerlo porque realmente no empiezan a estudiar la palabra, no empiezan a dominarla. Hay algunas claves para lograr eso. ¿Cómo haces que eso suceda?
Así que hablemos de un par de esas cosas esta noche. La primera es que tienes que tener conocimiento de cuáles son las promesas. Debes tener conocimiento de la ley espiritual, un conocimiento fundamental y práctico. Recuerdo, y esto fue hace muchos años, que estaba escuchando a un misionero hablar y él decía, esto es lo que vemos como nuestra obligación. Esto es lo que vemos como nuestros objetivos en el ministerio. Asegurarnos de que la gente tenga un conocimiento práctico y decente de la palabra de Dios. ¡Qué cosa tan profunda! Porque la mayoría de las personas no tienen idea. Un conocimiento práctico, piénsalo, un conocimiento práctico y decente de la palabra de Dios. Eso no es lo que te va a transportar al ámbito de sobrenatural. Eso no te lo va a permitir. Un conocimiento práctico y decente de la palabra de Dios es algo con lo que empezar, pero no es algo que realmente te catapultará al ámbito sobrenatural, donde puedes extraer de las promesas de Dios y puedes vivir, trabajar y operar en esas promesas. ¿Qué te llevará allí? Un conocimiento detallado de ello, no solo de lo que la ley espiritual y las promesas espirituales son, sino de cómo manifestarlas en tu vida. La mayoría no tiene idea, así que esta noche hablaremos un poco sobre cómo se hace eso. Comienza con una comprensión de la promesa. En otras palabras, si hay alguna promesa por la que estás creyendo, probablemente esté aquí dentro. Si no está ahí, te será difícil hacer que esa promesa se cumpla. Ahora bien, hay diferentes tipos de promesas. Hay una promesa contenida aquí, llamémosla la palabra logos. La palabra escrita de Dios es el logos. Hay promesas que vienen en el rema donde Dios habla una palabra a tu espíritu. Normalmente, si Dios habla una palabra a tu espíritu, va a corresponder de manera idéntica con algo que está aquí o con algo muy parecido a lo que está en la palabra, porque Dios y su palabra son uno. Y cuando Dios habla, es la palabra de Dios. Así que Dios y su palabra son uno. Cuando Él habla, cuando decreta, es su palabra. Así que puede estar en el logos. Puede ser el rema que Él te habló. Puede ser el rema. Él te habló en un sueño. ¿Sabes? Él puede hablarte en un sueño. Mientras sepas que fue la palabra de Dios la que te habló, tienes la palabra en la que puedes confiar. Tienes la palabra en la que puedes contar. Porque una vez más, Dios y su palabra son uno. Si Dios te da una palabra acerca de cualquier asunto o situación, Dios te da una palabra. Esa palabra puedes tomarla como auténtica. Puedes considerarla inmutable, interminable, inalterable. Es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede mentir. Así que, en otras palabras, todo lo que Dios dice va a suceder, va a cumplirse o va a ser realidad. Y todo lo que Él dice va a ser realidad. Así que, para que puedas entender qué es tuyo y cómo hacerlo tuyo en la tierra, necesitas un entendimiento profundo de la palabra. Ahora hay un pasaje en el Salmo 119 que dice: «Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley». Uno de los propósitos del estudio de la palabra es abrir tus ojos a las posibilidades contenidas en ella. Las posibilidades están en la palabra. Y mira, la mayoría de los cristianos no entienden el rango de posibilidades y cosas disponibles para ellos. Es porque no leen la palabra, no estudian la palabra. Uno de los objetivos de mirar la palabra, porque la palabra es una serie de palabras, imágenes, es que veas lo que está disponible y te pongas a ti mismo en esa imagen. Y todo lo que ellos hicieron, tú también puedes hacerlo. Y esto es solo un ejemplo sencillo, 2 Crónicas 2:20, donde está Josafat. Vienen contra él. Los ejércitos del enemigo vienen contra él. Y entonces deciden que van a... ¿Qué hacen? ¿Sabes? Comienzan el ayuno. Esperan en la palabra y reciben la palabra de la palabra.
y entonces deciden hacerlo. Pero lo interesante, lo que él dice, es que después de consultar con el pueblo, nombramos a los cantores y adoradores para que fueran al frente del ejército, y salieron cantando alabanzas y adorando a Dios. En otras palabras, ahí tienes una imagen para ti. La imagen es que si le crees a Dios por algo que solo Dios puede hacer, vas y adoras. Vas y simplemente declaras quién es Él, su poder y su capacidad, y lo adoras por lo que quieres que Él haga. La adoración es la manera en que lo haces palabra. La adoración es la manera en que lo pones por encima de las situaciones y circunstancias de la vida. Lo adoras como tu sanador si necesitas sanidad. Lo adoras como tu proveedor si necesitas provisión. Así que la idea es que esas posibilidades, ese ámbito de posibilidades infinitas que Dios puede hacer realidad para ti, tú quieres tomar posesión de ellas. Quieres que se vuelvan tuyas, al menos aquellas que deseas. Necesitan volverse tuyas. Tienes que saber cuáles son, tienes que entenderlas y conocerlas. Lo siguiente es que cuando empiezas a ver la palabra, cuando empiezas a ver algo en la palabra, necesitas revelación de ello. En otras palabras, necesitas una revelación de cómo funcionó eso. Y básicamente la palabra de Dios es lo que Dios dijo. Ahora, es importante notar que normalmente no es suficiente saberlo. Solo lo que Dios dijo. También debes saber qué dijo Él que debías hacer al respecto. Déjame darte un ejemplo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si buscas el perdón, la palabra de Dios es que Él es un perdonador. Él echará tus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Él los pondrá en el mar del olvido y los dejará allí. Eso no significa que alguna vez desaparecieron, no significa que Él no podría recordarlos si quisiera, pero elige no recordarlos. Así que los pone en el mar del olvido. Pero, y aquí está el punto clave, para que eso sea una realidad para ti, tienes que perdonar a otros. Eso es lo que Él dijo. Así que no basta con que sepas que Dios no te perdona. No es suficiente saber que Él es capaz de hacerlo. Tienes que saber cómo hago para que Él me perdone. Y la manera en que logras que Él te perdone es que debes perdonar a otros. Así que, ves, ahí está el ejemplo. El ejemplo es, ya sabes cuál es la ley, sabes cuáles son las promesas. Por lo tanto, sabes lo que está disponible. Pero necesitas saber cómo apropiarte de lo que está disponible para ti. ¿Qué dijo Dios que debías hacer? De manera similar con el proceso de sembrar y cosechar, ¿sabes? Y sembrar y cosechar es uno de los conceptos más incomprendidos en todo el cristianismo y es uno de los menos enseñados. Lo que sucede es que en la iglesia, el 99% de lo que escuchas acerca de la semilla, el tiempo y la cosecha y sembrar y cosechar tiene que ver con la ofrenda, ya sabes, y con hacer una ofrenda. Y es una representación tan pobre de lo que Dios pretendía con la semilla, el tiempo y la cosecha. Mira, el tiempo de la cosecha aplica para todo. Volvamos al ejemplo del perdón. Si quieres ser perdonado por Dios, ahí hay una semilla. La semilla es que tú perdones a otros. Si no siembras esa semilla, no va a suceder para ti. La salvación, el principio más básico del cristianismo. Crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es la palabra y serás salvo. Entonces, si quieres la salvación, ¿qué haces? ¿Cuál es la semilla que siembras? La semilla que siembras. Debes creer en tu corazón, debes confesar con tu boca que Jesús es la palabra. Ahora, a veces lo que sucede es que no entiendes de inmediato la relación directa, ya sabes, entre esas cosas. Y un buen ejemplo de eso es la historia del joven rico. Gobernante,
Él se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él entiende que Jesús sabe cómo obtener la vida eterna, que Jesús es la fuente de la vida eterna. Así que se le acerca y le dice: ¿Cómo obtengo la vida eterna? Y Jesús dice: debes obedecer los mandamientos. Y él dice: bueno, he obedecido todos los mandamientos. Y Jesús dice: bueno, una cosa te falta, da todos tus bienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. En otras palabras, entonces habrás entrado en la vida eterna. Porque, mira, él era un poco diferente a las demás personas. Lo que pasó es que él no poseía riquezas. Las riquezas lo poseían a él. Sabes, sus bienes y todas las cosas que había acumulado lo poseían a él. Ellas lo atraparon solo a él. Jesús decía que debes dejar esas cosas a un lado y renunciar a ellas. Y esas cosas no deben significar tanto para ti como la vida eterna, como yo significo para ti. Y necesitas seguirme. Pero lo que él no sabía era que había un paso adicional allí. Y el paso adicional era que, sabes, si él hacía eso, estaría sembrando la semilla. De todas formas, terminaría cosechando. Probablemente esas cosas regresarían a él. De una forma u otra, pero él no lo sabe. Él no entiende eso. Pero está claro que sabía cuál era el requisito y sabía lo que debía hacer y no lo hizo. Y como no lo hizo, no lo consiguió. No obtener lo que realmente estaba buscando. Así que él entendía tanto la promesa como lo que requería la profecía para cumplirla. Es esencial que sepas lo que Jesús dijo que debías hacer. Con frecuencia, la propia Biblia habla de eso. Dirá: esto es lo que tienes que hacer para obtener la vida eterna. Así que debes tener un entendimiento no solo de la palabra, sino también del contexto. Condiciones que se requieren para la advertencia. Debes tener un entendimiento no solo de lo que está disponible y cuáles son los requisitos, sino también de qué necesito hacer para poder comprender eso. Finalmente, una vez que sabes esas cosas, y por supuesto está de más decirlo, tienes que hacerlo, sabes, si sabes qué hacer, debes hacerlo. Finalmente, y cada uno de estos elementos es increíblemente esencial. Es un requisito absoluto para poder ver la manifestación de lo sobrenatural en tu vida o ver la manifestación de cualquier cosa en tu vida. El tercer elemento es la fe. Debes tener fe para activar la promesa, fe para la realización de cualquiera que sea la actividad requerida. Así que una vez que sabes lo que está disponible para ti, una vez que sabes cuáles son los requisitos, lo que debes hacer para recibir esas cosas, entonces tienes que ser capaz de liberar tu fe. Tienes que ser capaz de usar tu fe. Mira, la mayoría de los cristianos no entienden el concepto de liberar tu fe. ¿Cómo se hace eso? Uso ese término cuando estás listo para abrazar una promesa y aplicar tu fe en ella. Eso es liberar tu fe. La principal manera de hacerlo es decir en voz alta que crees en la promesa, que recibes la promesa y que la promesa ahora es tuya, que ya la has tomado como posesión. Esa es una de las principales formas en que liberas tu fe. Pero la liberación de la fe es un principio clave, que si no liberas tu fe, si no conectas la promesa con tu fe, verás, la promesa y tu fe deben convertirse en una sola. Deben estar unidas. Y es tu fe, y quieres hacer que sea tu promesa. Eso es algo fundamental, que no es solo una promesa para cualquiera. Esta es mi promesa. Verás, puede haber promesas y tal vez ni siquiera sepas cuáles son. Piensa en las promesas como posibilidades infinitas. De nuevo, usemos la sanidad porque es un ejemplo sencillo que todos entienden. La sanidad está disponible. No me importa qué problema tengas. No importa lo que haya dicho el médico. No importa lo que te pueda faltar.
No importa lo que puedas tener enfermo o irreparable en tu vida o algo por el estilo. Ninguna de esas cosas hace diferencia para Dios. Si Él es el sanador, Él es el sanador. Si Él es capaz de hacer que toda gracia abunde para ti, incluida la gracia de sanidad, entonces está disponible para ti. Y simplemente tienes que creerlo, debes creerlo. Así que debes ser capaz de activar la promesa con tu fe. En otras palabras, es tu fe la que hace que la promesa sea tu promesa. Eso es algo clave. Así es como logras esa manifestación. La manera en que haces que la promesa se vuelva una realidad en el ámbito natural es que haces la promesa, tu promesa, y tomas posesión de la promesa y la tomas con fe. Que si Dios lo dijo, si Él lo habló, esa es mi promesa y estoy tomando posesión de esa promesa y es mía. Ahora, un paso intermedio aquí para hacer que esas cosas sucedan o para hacer que esas cosas sean una realidad. La Biblia dice, y esta es una escritura poderosa, está en Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Dice, la sabiduría es lo principal, por tanto adquiere sabiduría. Mira, la sabiduría, si quieres, tomemos el ejemplo de la sanidad. La sanidad representa una unción que viene de Dios. Hay una unción de sanidad que viene. Ahora, la verdad es, y esto se refleja en el Salmo 107:20, que la unción de sanidad de Dios fue liberada en el amanecer de la creación. Las obras fueron terminadas desde el principio de los tiempos. Así que la unción de sanidad de Dios fue liberada en la tierra, fue derramada sobre su pueblo y fue enviada por Él desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, no es algo que no esté disponible. Siempre está disponible. El problema es que tienes que apropiarte de ello para ti. Ahora, ¿cómo haces eso? Bueno, una de las formas en que lo haces es con sabiduría. Mira, la sabiduría representa el recipiente para la unción. En otras palabras, esa unción está ahí afuera y está disponible, pero tienes que saber cómo tomarla y hacerla tuya. Y la sabiduría es el recipiente que utilizas para hacerla tuya. Obtienes sabiduría sobre las situaciones y circunstancias de la vida. Y ahora tengo sabiduría. Sé qué hacer porque tengo sabiduría para saber cómo seguir adelante. La sabiduría es lo principal. Y, francamente, la mayoría de la gente carece de sabiduría. ¿Sabes? La sabiduría no es un bien que abunde en la tierra en la que vivimos, especialmente la sabiduría de Dios, porque hay, y esto está en el libro de Santiago, una diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable y benigna. Desciende desde arriba. En otras palabras, viene del cielo. Viene de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres. Asciende desde abajo. Asciende desde la tierra. Asciende de aquello que puedes ver, de lo que puedes sentir, de lo que puedes tocar, de lo que puedes razonar o deducir lógicamente. Esa es la sabiduría de los hombres. Pero está defectuosa porque todo en la atmósfera de la tierra tiene una mancha de la naturaleza pecaminosa. Y así, para que tú confíes en toda la sabiduría de los hombres, habrá un pecado. Mancha natural en él, va a ser imperfecto y no va a estar correcto. Sin embargo, la sabiduría de Dios será perfecta. Va a ser absoluto, estará completo. Será sin parcialidad ni apopatía. Eso es lo que dice la palabra. Entonces lo que quieres es la sabiduría de Dios. Ahora, la buena noticia es, ¿cómo obtienes la sabiduría de Dios? Es muy sencillo. Santiago 2:14. Perdón, no es ese. Santiago 2:14. Es Santiago 1:5. Él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Sabes qué? Es así de sencillo pedirle sabiduría a Dios. No me importa qué problema tengas. Debes empezar a pedirle sabiduría a Dios sobre ese problema. Así es como comienzas. Así es como obtienes las respuestas.
Comienzas pidiéndole a Dios porque eso es lo que dice. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y la mayoría de las veces todos carecemos de sabiduría respecto a la promesa específica por la que estamos creyendo. Si estamos creyendo en Dios por una promesa, se requerirá sabiduría para la manifestación de esa promesa. Pero si tuviéramos sabiduría, ya lo habríamos conseguido, ya lo habríamos sabido. Así que nos falta sabiduría y eso es lo que queremos. Queremos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y si su palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Y oro, si no es así, entonces eso es exactamente lo que significa. Significa exactamente lo que dice. Dice que si pides sabiduría, Él te la dará. Él te la va a dar. Y dado que es el principio de todo, no me importa cuál sea el problema que enfrentes, deberías orar por sabiduría. La sabiduría es la solución. La sabiduría es la solución a cualquier problema que tengas. ¿Cuál es la sabiduría de Dios respecto a eso? Incluso si reconoces que tienes que sembrar una semilla para esto. Tengo que sembrar alguna semilla. ¿Qué semilla? ¿Cuál es semilla? Sabes, esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te dice qué semillas sembrar, cuándo sembrar y cómo sembrar. La sabiduría de Dios percibe todas esas cosas. Así que lo que necesitas es, y una vez más, esto es algo que he adoptado para mi vida. Y me gustaría decirte que, sabes, siempre me distingue con las respuestas. Eso no es realmente cierto, ¿sabes? Pero estoy tranquilo de que estoy en el camino correcto. Cada vez que tengo un problema le pido sabiduría a Dios. Ese es el primer paso. Le pides sabiduría a Dios. Porque dice que si se la pides, Él te la dará. Ahora, lo que necesitas es sabiduría también. Porque una de las cosas de las que acabamos de hablar es, si vas a hacer que la manifestación de una de las promesas de Dios se haga realidad en tu vida, eso va a requerir fe. Va a requerir que siembres algún tipo de semilla en fe. ¿Qué semilla? La sabiduría te dice qué semilla tienes que sembrar. La sabiduría te hablará acerca de esa semilla. Así que quieres pedir, Dios, dame sabiduría sobre esta situación. ¿Qué semilla necesito sembrar? Porque todo lo que Dios hace requiere una semilla. Todo. No hay nada que Dios haga sin una semilla. Y es porque hay un intercambio. ¿Qué? El deseo de Dios para cada ser humano es el mismo para todos. Que seas conformado a la imagen de Cristo. Que llegues a la plenitud de la estatura de Cristo en ti. Ese es el deseo de Dios para ti, para mí.